tal? ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto que nos acompañe en este día, en un viaje más por la historia, por lo que nos depara, lo que ha sido, lo que será. Vaya, usted sabe, esto es como cuando te leían las cartas, ¿no? Su futuro, su pasado, Aquí no leemos las cartas, pero leemos las efemérides y nos da mucho gusto que nos acompañe porque realmente la historia es un lugar interesante, es un lugar entretenido. Hay que quitarle lo solemne al tema de la historia. Ay, La historia, mire, y además aquí lo hemos platicado muchas veces, y no, bueno, empiezo saludando a mis amigos para abrir la conversación. Yo quería decir ¿no? la historia. Sí, va para abrir la conversación. Te saludo, Pía, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Un saludo a las chicas de la UP que nos ven y que se suscribieron al canal de YouTube. Muy bien. Saludo una décima extra. Y si ven este saludo una décima extra, no lo dije yo. Pues un saludo, muchas gracias por vernos. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, también muchas Qué gracias. bueno. Y mi Álvaro querido, ¿cómo estás? Muy contento porque ahora sí hubo café. Ahora sí hubo café. Del Marino. Y decía algo que me parece que es importante, que hemos venido aquí platicando. La historia no es algo solemne, ni la gran mayoría de la historia, sino es que toda está escrita sobre piedra. Siempre hay ángulos, siempre hay reinterpretaciones a la distancia. O sea, tampoco es algo que uno puede decir, las cosas así fueron y se acabó. Y cuando estaba pasando, la mayoría de las veces las personas no estaban conscientes de que que era un estaban momento haciendo histórico, historia, y cómo se escribió no es exactamente cómo pasó. Y nosotros aquí en este mundo que tú puedes googlear, wikipediar y hay expertos para todo, lo que hacemos es ponerlo a nivel cancha, explicarlo como se lo diríamos a alguien en una sobremesa, y en el proceso aprendemos y entendemos un poquito más de la historia todos. Así es. Y en el proceso también nos equivocamos, por eso Sí. no dude, aquí está nuestro número de WhatsApp, eso es. Sí. No dude en mandarnos sus comentarios. Digo, jamás hemos pretendido ser un grupo que no se equivoque, todo lo contrario, somos un grupo de amigos, sí, con gente que sabe mucho, pero que, pues que platicamos de historia. Y fíjese que un día como hoy, me llama mucho la atención, hoy es un día muy importante, hoy es un día incluso feriado en los Estados Unidos, si nos escucha usted en California, pues entonces disfrútelo más porque no hay que ir a chambear. Es el día de Martin Luther King. Martin Luther King, que es Junior, sí. Que es importantísimo su legado, no solo para Estados Unidos, sino lo que significó en la conciencia de los derechos sociales y civiles, pues, para toda la humanidad, ¿no? Y para particularmente los negros, porque finalmente la batalla política para que se haga este día, y lo paradójico que sea uno de los más republicanos presidentes, Ronald Reagan, el que lo promulga, es todo este mosaico de lo que estaba pasando en Estados Unidos desde los 60, precisamente que es asesinado Martin Luther King, hasta ese momento en los 80, que es el péndulo de izquierda a derecha. Claro. ¿No? Y una campaña muy impulsada por Stevie Wonder, con obviamente todos los músicos negros, toda la intelectualidad negra y pues todo el apoyo de la industria de Hollywood y de la música, como una deuda casi. Entonces, eso es todo lo que representa, no es solo, y ese era el debate, de si una persona merece tal honor no habiendo sido funcionario público, no habido muerto heroicamente en una guerra, solo un héroe de la lucha por los derechos civiles y un representante de los derechos de muchas minorías, no solo los negros. Sí, claro. Entonces, todo eso es lo que se ve en esto y es lo que se celebra. El cumpleaños de Martin Luther King era el 15 de enero. Es por esta ley que es de los lunes, que este año cae en 20 y puede ser del 21 al 15, para que no se confundan. Exacto. Y en este contexto de todo lo que está pasando en Estados Unidos, y sin meternos muy profundamente a lo político y a los incendios y a los temporales, es paradójico además que está tomando posesión Donald Trump a la presidencia en este día. O sea, para los amantes de las teorías de conspiración, estos años, este último año y esto que estamos viviendo están tan llenos de estas conciencias. Ahora, que yo creo que nos vamos a pasar años bateándolas, diciéndoles, no fue así, créanme, nosotros estuvimos ahí, ni quién pensar en eso. Ahora, sí hay algo que a mí me parece que en esta lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, que permea a Occidente sin lugar a dudas, el derecho a la igualdad racial, tiene unos orígenes muy, muy profundos. La segregación racial en Estados Unidos, hay que decirlo también, tiene raíces muy profundas. Cuando todos estábamos en plena pandemia, ¿te acuerdas tú? Estábamos hablando de 2020, todos la humanidad entera encerrada en su casa y todos
nos sorprendíamos con el asesinato de otra persona de color a manos de la policía. Así es. Esto es algo que no ha que no ha cesado. Ciertamente ha habido avances. El propio Barack Obama ya fue presidente de Estados Unidos. Y hay que entender este momento en el que Martin Luther King encabeza esta batalla. Hay, por ejemplo, la guerra de Vietnam está en su mero apogeo, y mientras los grupos negros son segregados en el desarrollo social y cultural y económico de Estados Unidos, sí son convocados a ir a la guerra, sí son reclutados. Entonces es cuando dicen, bueno, a ver, sirvo para ir a pelear, para irme a morir a Vietnam, pero no sirvo para mi país y para entrar a las universidades y para estudiar en igualdad de condiciones. Como lo dijo Mohamed Ali, ¿por Pero qué se voy están a ir Como lo dijo Mohamed ¿por qué Ali? voy a ir a matar gente que no me ha hecho nada por un país que a mí en mi país me niega derechos y que me podrían matar en cualquier esquina y no me verían un dedo por mí? ¿Por qué? Y Dijo. la búsqueda de este lugar, ¿no? Que también, por ejemplo, las mujeres también buscaban estar ahí, estar Claro, presentes, ¿no? claro. Justo salió una película en Netflix que se llama Batallón, algo de 32. Ah, sí, Batallón. ¿no? De las enfermeras, pa. Ah, ese es Exactamente. buen. ¿Qué Es cosa? muy buena. Se llama Ay, el ¿cómo se 688, 6888. 688, exactamente. Qué gran película. Sí, pero es véanla. sobre las cartas que se Sí. envían, Exactamente. ¿no? Y son las únicas que logran enviarle las cartas a Todo los este trabajo. Es, soldados. es el único batallón De mujeres. 100% de mujeres negras, emplazado en el Teatro de Operaciones en Europa, y les dan ¿En qué guerra? En la Segunda Segunda Guerra Guerra Mundial. Es claro que yo soy el único que no la vi. No, véanla, estoy, con oiga, ustedes, véanla. estoy con ustedes. Es una gran película porque además Sí, muy bien hecha. tienen un problema porque la moral de las tropas está cayendo porque el correo no llega. Exactamente. Meses. Las familias en Estados Unidos están deprimidas porque no saben qué pasó con su... Y los mismos soldados. Y los dicen, soldados dicen, bueno, a mí nadie no me pela. me hace caso, Porque no podían organizar el correo. Ah, gran película. Gran película. Sí. Pues hoy es un día importante, como dice además Álvaro, para los Estados Unidos, un día de contradicciones, un día en el que Trump, con todo lo que significa la llegada de este hombre republicano al poder, en el día de Martin Luther King. Y está bien, nos gustaría leer un cachito, ¿no? venga. De Tengo un sueño, porque I es have a este dream. discurso que Legendario termina ya. siendo legendario, que termina siendo Claro. el impulso hacia todo este movimiento, ¿Es otra canción? vaya, ¿no? Sí. De A ver, los venga, negros. venga, Ana. Ok. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Wow. Bueno, ese día seguimos esperando que llegue. Hoy nos Ahora- queda claro que el péndulo en Estados Unidos está del otro lado, ¿no? Y la historia de ese discurso Es también es muy interesante. Creo que aquí alguna vez la comentamos, pero yo se la recuerdo rápidamente. Martin Luther King escribe un primer borrador, se da cuenta del momento trascendente que era para su movimiento. Acuérdense que este discurso se pronunció en Washington. Ah. Cierto. En la marcha del millón de hombres. La marcha del millón de hombres, él en el monumento a Lincoln. De hecho, cuando tú vas a Washington, hay Sí, unas Lincoln, huellas sí. que dice, desde este punto pronunció ese discurso. Martin Luther King se da cuenta del momento histórico, ahí sí, él sí tiene un concepto histórico, sí vamos a hacer historia, y él tiene la sensibilidad de acercarse a la Universidad de Georgetown, en Washington mismo, con dos profesores de historia, Es dos cierto. profesores de historia blancos, que le dicen, a ver, déjame ayudarte. Y entre los tres escriben este discurso. Uno de ellos, uno de estos profesores, incluso es el que escribe, propone la frase de Neil Armstrong, luego diciendo un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Y eso sale de la Universidad de Georgetown. Para que vean que hay Qué buenos buenos publicistas discursos. en las universidades. Solo denles la oportunidad. Hasta el momento no Caray. llevamos una sola efeméride sobre el día. Pero bueno, es que vale la Sí, pena. por Vale la No, pues pena. es un día. Y bueno, pues ya que Especial. estamos en esto, hablemos también un poco de la muerte de Martin Luther King, pues para cerrar un poco el panorama. No, por las Black Panthers, ¿no? Bueno, no, pudo ver, pero no. No. Early Morning, April 5, el 4 de abril. De hecho, es sigue siendo muy controvertida la situación alrededor de su asesinato, pero Sí. de las Panteras Negras tiene más relación con Malcolm X. Ahí Sí. sí, mucho más relación. No, aquí de hecho, como siempre, los
sospechosos comunes, los del sur, los racistas. No, digo, no por politizarlo, no necesariamente que sean o no el Partido Republicano, pero más asociados con digamos estas que tendencias sí. que veían al comunismo. Fíjense, es muy curioso porque la reacción a Martin Luther King, incluso a que se promulgue el día, no es tanto porque fuera negro o se negara la necesidad de los derechos civiles, sino porque su discurso había sido marxista, según algunos. Entonces, eso es lo que ellos veían como un peligro. No que los negros pidieran la igualdad, sino que pidieran un gobierno de izquierda. Sí. Y bueno, ya para cerrar, un día como hoy, nos vamos a adelantar mucho, tomó posesión un 20 de enero John F. Kennedy. Y es importante porque si alguien trabajó de la mano de Martin Luther King para lograr los derechos civiles en los Estados Unidos fue John F. Kennedy Y Robert F. Kennedy, que era y Robert F. Kennedy, que era su hermano, y todos asesinados. Sí, ¿no? sí, de hecho, los tres asesinados, y de hecho los tres, digo, porque el asesino de Bob Kennedy, Sirhan Sirhan, pues digo, es de nombre árabe, aunque no tenía relación con ninguna de esas cosas que pronto después saldrían, la OLP y demás, pero era muy fácil por nombre, y eso sigue pasando en Estados Unidos, por el puro nombre te pueden satanizar. Entonces, hay como que una concepción de que las mismas fuerzas estuvieron detrás del asesinato de los tres, aunque es probable que los mismos intereses sí hayan estado coludidos, sí. pero no, son circunstancias, lugares, escenas y grupos muy, muy diferentes. Vamos a avanzar en las efemérides, que no hemos avanzado nada, estamos... Seguimos con Luther King. Yo aquí se lo muestro, estamos en este renglón. Todo esto que tengo aquí señalado, Llevamos el 5%. todo esto que tengo señalado es lo que teníamos que decir hoy, estamos en este renglón. Le vamos a Ya- decir todas las demás efemérides como el minuto, la hora, la hora. Exacto, como el aviso que viene abajo de cuando ¿Cómo frutas y verduras? y te dicen cuál es la tasa de interés que vas a pagar, ¿no? Dale, ¿No valió chiquita. usted el planeta Tierra? No. ¿Tiene hijos, perro? Vamos a algo muy interesante que es 1486. Ya nos dimos un retroceso en la historia, en el tiempo. Cristóbal Colón se presenta un día como hoy en Córdoba ante los reyes católicos y finalmente entra a su servicio. Y esto es lo que nos han venido diciendo, La Pia, estampita. la estampita de que la reina luego fue y vendió sus joyas o le dio sus joyas para que hiciera todo el tema. Hoy 6 finalmente... años y 10 meses antes de descubrir América. O sea, Hice las cuentas, ¿eh? Exacto. Hice las cuentas. A ver, cuéntanos 6 años, 10 meses Cuéntanos antes de este descubrir momento, América. Pia. Les Bueno, tomó su tiempo. Cristóbal Colón ya había estado trabajando desde muchos años atrás en estos mapas, en estos trazos, ¿no? Revisando finalmente si se podía llegar a la India, ¿no? A esta parte asiática, ¿no? Para poder hacer mucho más cercano el traslado. Quería llegar a la isla de las especies, ¿no? Exactamente. Sí, a Ceilán. Ceilán, exactamente. O que le decían también Catay. De hecho, estaba también aprendiendo a navegar porque no era marino de origen, y esa es otra de las cosas que va a ser parte de su leyenda negra. El cuate era comerciante, medio alquimista, era la moda era como ahora decir que eres sicario, ¿no? Yo soy alquimista, Era de ¿no? todo. Así ligaban en los bares de Florencia. Y Sí. A ver, pero no, es que de veras, Cristóbal Colón, si un día le hacen una película así estilo Monty Python, de veras se van a reír. A ver. O lean el arpa, ¿cómo se llama este de Alejo Carpentier? Ay, se me olvidó. Sí. Bueno, y también era, no sé si dijiste mercader, pero era un Sí, era mercader, sí. ¿no? Entonces, también le supo llegar a los reyes católicos entre la mercancía, ¿no? Entre lo que podía llevar y también la religión. Era Claro, importante decirlo. fundamentalmente la ¿no? religión. Como vamos a evangelizar, Bueno, ¿no? A estos bárbaros. Y hay que decir que intentó venderle el mismo plan a los portugueses. Claro. Sí, pero los sí, portugueses sí, lo era- mandaron por un tubo. Porque no eran tan pero- católicos. O sea, pero- no tanto porque no le creyeron que fuera a hacer esto y les pareció que era un gasto como muy innecesario. Innecesario. Y de hecho los reyes católicos le dicen, no nos interesa, pero no te vayas. No queremos que se lo vendas a nadie más. Así es. O sea, tu idea no nos encanta, pero no vaya a ser que sea cierta. Sí. Y entonces quédate de nuestro lado, te pagamos. Por eso también tarda tanto de que lo Sí, presenta. porque no había ninguna prisa. Porque no había ninguna prisa. Ahora, sí hubo un argumento religioso que a los reyes fíjate, y que tiene una Católicos. trascendencia brutal, que a los reyes católicos
termina por decir, no vaya a ser que sí. Pues él, sí, él sí, les sí. dice, él les dice, bueno, a ver, es que si yo llego a encontrar esta ruta, Ujú. ¿saben qué sí podemos hacer? Tomar Jerusalén. O sea, encontrar otra Exactamente. ruta Llegar para por ir- el otro lado. Llegar Y por el eso sí otro les lado. brillaron los ojitos, ¿no? y más que el comercio dijeron, y entonces sucedió algo increíble. Los reyes católicos, que le habían dado un montón de lana al Papa, que venían de sacar A los árabes de la península, y el catolicismo les estaba muy agradecido en la figura del Papa, pasa algo interesantísimo. El Papa, cuando saca a los árabes de la península y le dicen, oiga, señor Don Papa, no sé si así le dirían, ¿no? Así Don coloquialmente. Bonifacio. Señor Don Monseñor. Papa, Señor, exactamente. señor Don Papa, fíjese que ya no solo sacamos a los árabes de aquí, sino que estamos viendo cómo llegar por otro lado y tomar Jerusalén, Tierra Santa. Y entonces, ¿qué dice el Papa? Dice, ¿cómo les agradezco? Es que ustedes han hecho tanto por el catolicismo, por eso son los grandes reyes católicos. Y entonces da una bula papal. Exacto. Esa bula papal le permitía a la reina Isabel, pero sobre todo a la reina Isabel, nombrar ellos, no el Papa, a las autoridades eclesiásticas en sus territorios. Y dijeron, bueno, está bien, ¿no? Lo tomaron como un cumplido sin importancia. Hasta que en la Nueva España se dieron cuenta que ellos, y no el Papa, podían Podían nombrar hacerlo. a los obispos. ¿Y qué importancia tenía Claro. a partir de la riqueza, a partir de la evangelización, a partir del Claro. intercambio comercial? O sea, era Ese hecho tener el poder en sus manos. Era tener el poder político, No pedírselo tener al el Papa. poder económico y lo que no tuvo ningún otro rey, el poder eclesiástico. Exactamente. Y eso gracias a este argumento que según dicen las crónicas como que de último momento se le ocurrió a Colón decir, oiga, no, pero sí pero también anímese, mi esto. reina, porque ¿qué tal que por ahí llegamos a Era un buen Jerusalén? mercadero, Era un buen mercadero. Era buen O sea, en términos, digo, más allá de lo Es eclesiástico, cierto. más geopolíticos, los turcos estaban a las puertas de Bizancio y le iban a tomar precisamente en 1492. Y los venecianos, y Era todo el otra mundo carrera. lo sabía, o sea, todo el Mediterráneo, porque ya traían mucho pleito con ello y sabían que corrían el riesgo de que les cortaran la ruta de la seda y se perdiera todo eso. Entonces sí había un sentido de oportunidad y de presión de tiempo. De aquellos tiempos, ¿no? No era de horas como ahora, era de se lo años. tomaban tranquilos, Sí, pero sí, sí. era carrera. Pero bueno, ¿no? un día como hoy, Un día como hoy, importantísimo. ahí firmaban estos. ¿Cuánto nos queda? 3 minutos. Vamos a seguir hablando de este momento, ¿les parece? Vámonos a 1503. En 1503 se crea la Casa de Contratación de Ay, Sevilla. qué chulada. Chulada. Chulada de desorden, A ver, ¿no? ¿de qué? Otra película que solo ellas vieron. Sí. Platíquenos. A ver, platícanos, platíquenos, ¿qué es la Casa de Contratación de ¿Por qué se Sevilla? ríen tanto? Sí, ¿por qué? Qué chulada. A ver, No. ¿a Yo quién creo contrataron? que- o qué? No, yo creo que la misma casa de contratación hace que tenga una historia fascinante alrededor. Es la que finalmente daba los permisos de qué entraba, qué producto entraba a la Nueva España, qué producto salía a la Nueva España, quiénes podían navegar, por ejemplo, o también era una escuela. ¿Como la que para- hicieron los ingleses con las Indias? ¿Con la India? Ah, con el... con la India. Sí, exactamente, Más pero o muy menos. a la... Muy a la española, o sea, mal hecha. Muy a la española, exactamente. Siempre No, les perdón, quedó... perdón. Siempre les quedó muy chico esta casa de contratación. Sí. Porque, a ver, tener 3 reinos o más, ¿no? Reinos, provincias. Pero tampoco este, querían darles poder a los catalanes. Exactamente. Entonces no podían hacerlo desde el Mediterráneo. Ah, ¿no? esto era para frenar el Para poder frenar el catalán. poder catalán, Exactamente. exactamente. Entonces por eso va y es En Sevilla, en ¿no? Sevilla. En Sevilla. ¿no? Y justamente los catalanes está prohibido que vengan a la Nueva España. No quieren ningún catalán. ¿sí? Sí, no pueden venir a Ándale. la Nueva España. Entre Hasta más muchos lejos. años después. Entre más lejos, mejor. ¿Y por qué no lo logran? ¿Por qué es un desastre esta compañía? A ver, no, sí va a estar hasta 1780, 90, Hombre, pues por ahí 200 más o menos. años Sí, le echaron. No, sí, o sea, esa casa de contratación es la que finalmente la base o el filtro para la relación Nueva España,
y pues el ¿Qué reino barcos de salen? Perú. ¿Qué barcos regresan? Exactamente, más bien siempre quedó como chica esta casa, porque vaya, es un montón de comercio, es un montón de gente que quiere navegar, que quiere venir Pues para una la Nueva institución España. que defiende el mercantilismo, que fue un Exactamente. modelo económico fracasado. Por eso, de hecho, lo que explica la duración de la piratería y el filibusterismo es esta necesidad de los españoles de no dejar que comercien y que Esa es la produzcan límite. las El límite. provincias de Sudamérica cosas, y pues eso va contra la realidad, contra la lógica y contra, Pero era lo que había, ¿no? contra Era el lo que mercado, había. pues, contra el mercado. Funciona, pero siempre queda muy corto, ¿no? Esta casa de contratación. Pero bueno, ha sido muy estudiada para entender estas relaciones comerciales entre los reinos, entre España y todo lo que se lleva, ¿Y el qué oro, la relación hay? plata, la grana cochinilla, Ya no. Todo este valor Bueno, económico. en Bien 10 interesante. segundos, si me puedes decir, o sacar de mi duda, porque tal vez es la duda de más de uno ya, ¿qué relación hay entre esta empresa, Casa de Contratación, y el Archivo General de las Indias? Está a un lado, de hecho está al ladito como tal. Pero ¿actúan de Eh, manera coordinada? En su momento, la casa de contratación pasaba esos papeles, todos los papeles. todo el Entonces, tú, historiador, o tú, que te encanta la historia de la Nueva España, puedes encontrar todo lo que tenga que ver con la Nueva España. Los inventarios de los barcos que se en los robaron los archivos. piratas. Exactamente. Bueno, ya Maravillosa. vamos a hacer una pausa, está desesperado. Usted viera los brincos que pega nuestra productora del otro lado. Y uno tan a gusto Y que uno está tan a gusto hablando. hablando de esto. Pero sírvase un cafecito, oiga, porque vamos a regresar a hablar de José Guadalupe Posadas. Uy, Yeah. uy. Y ahí vamos viendo otra parte de nuestro esto. Estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en 24 Minutos en la Historia. Gracias por continuar con nosotros en este día. Muchas gracias también por sus comentarios. Aquí le vamos a poner nuestro número de WhatsApp para que estemos en contacto. Escríbanos, háganos llegar sus comentarios, sus sugerencias o sus correcciones, porque vaya usted a saber qué cantidad de cosas hemos dicho que no son, ¿no? Digo, sí, nosotros preparamos los programas, no crea que nos echamos así de nuestro ronco pecho. Sí preparamos, sí estudiamos, pero pues también... La memoria a veces Bueno, falla. Y si usted tiene algún dato que corregirnos con nosotros, con todo gusto, con toda humildad, aquí lo haremos y en el programa siguiente diremos, oiga, dijimos esto y resulta que nos corrigieron. No tenemos ningún problema en decirlo porque pues esto lo construimos todos juntos. Hablábamos antes de irnos del corte de José Guadalupe Posadas, ¿no? Sí. ¿Y por qué hablábamos de Guadalupe Posadas? ¿Dónde está mi efeméride? Porque fallece un día. Fallece un día como hoy, ¿no? Y bueno, a ver, 1900. Guadalupe Posadas está en una línea, ¿no? Camina con un pie de un lado y otro de otro entre artista, que es un gran artista, un grabador mexicano muy Es importante, cierto. pero un político y un editorialista con sus caricaturas también fundamental para el momento, ¿no? Fantástico. Sí, sí. Y fundador de una escuela de Taller de grabado, gráfica de talleres de la gráfica popular, por cierto. Un saludo a nuestros amigos del Un saludo. CNA y de la Torre de Investigación del INBA, que está allí. Justo me acabo de acordar. Ahí les caemos pronto un día, porque ellos precisamente están festejando 200 años del Taller de la Gráfica Nacional que fundó José Guadalupe. Pues mira, me acabo de acordar ahorita. Saludos. Un autor que hoy es más conocido por la Catrina, las Catrinas, Sí. que en realidad en su momento no fueron, digamos, que lo que más le pegó. Lo que tuvo más impacto realmente, y tristemente él muere en 1913, cuando la Revolución Mexicana, que él es de los que propicia, pues Exacto. todavía no se consuma bien a bien, porque es su caricatura política precisamente Claro. la que va a ser de hecho una iconografía en la Revolución cuando él ya no está Incentiva, aquí. incentiva. O sea, estos centauros a caballo van a ser para los villistas, lo traían en los parches, o sea, es parte de su iconografía revolucionaria, aunque él ya no estaba allí. Y él hizo, y miren, hasta dónde me voy a ir, algo muy parecido a lo que hace Gene Roddenberry con Star Trek. Él se lleva al espacio
problemas políticos que no se podían comentar en ese momento. José Guadalupe Posada hace que los muertos hagan y digan cosas que los vivos no podían decir o acababan en como calaveras, como él, en petates, como los Y dibujaba. fíjate ¿no? que a Guadalupe Posadas le debemos muchos de los íconos que hasta hace muy poco, si no es que todavía, en la caricatura política mexicana sigue siendo. Esta idea de representar al burgués con su sombrero de copa, gordo, con su chaleco, así, todo. Ese tipo de personajes fue el que fue delineando en su caricatura política Posadas, y en una muy larga tradición que tiene México de caricaturistas políticos, que es todo un arte, sintetizar una opinión política en un dibujo, créanme usted que es un verdadero arte. México ha tenido grandes exponentes de esto, y muchos de ellos siguen retomando elementos como este del burgués que retrata. Va a estar él muy representado en el muralismo, no solo directamente él, sus Catrinas y algunos de sus personajes. Sí, precisamente la iconografía está muy representado como en espíritu, ¿no? O sea, esta idea de en los cuadros costumbristas de Posada, el hecho de que en sus caricaturas principales, si le buscas siempre en las esquinas, y una vez vi una muy buena exposición donde ampliaban mucho sus caricaturas, entonces ves la de detallitos que le ponía por allí, niños corriendo, cosas así en las festividades, la Candelaria, cosas así, y todo eso se va a ver, va a permear de alguna forma, en particular el muralismo mexicano. Claro. Exactamente. Y por supuesto también este trabajo que hizo en periódicos impresionantes desde el Porfiriato, ¿no? El hijo del Aguizote, no, los periódicos que él hizo, o sea, porque él era parte del consejo editorial. Impresionista. Él perdía, a él le rompieron imprentas, impresores. Impresores, exactamente. Y bueno, después estas imágenes también se van acercando justo a esta revolución, a la Revolución Mexicana, y él tiene también mucho contacto con los Flores Magón. Claro. Por ejemplo, sí, también, porque sabían que él era, exactamente, sabían que él podía hacer que la comunicación fuera mucho más atractiva y que también otras gentes lo leyeran. Bueno, a ver, es que justamente era eso. La enorme importancia de la caricatura política en su momento es que el nivel de alfabetismo era brutal. Sí, o sea, ¿cómo te leían? ¿Cómo te leía? Te leía un pequeño grupo que sabía leer, pero era otro tipo de lectura, pero la que era el caricatura ícono. todo el mundo la entendía, todo el mundo la interpretaba, y esa fue la grandeza de la comunicación política, sin dejar de lado su enorme aporte a la plástica mexicana. Por eso digo que está como con un pie en la política y en el periodismo, y otro en la el arte plástica. y la cultura, ¿no? Sí. Pues vamos a seguirle, porque luego me dicen que no avanzamos y que hay cosas importantes. Y sí hay cosas importantes. 1940, bueno, ya me está haciendo que me apure. 1942, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, y entonces se reúnen los dirigentes nazis, ¿no? 12 dirigentes. Supongo yo, 12 dirigentes nazis, supongo yo que están tomando cafecito, veto a hacer que estén tomando. Sí. Y entonces se les ocurre lo que ellos suponían era una idea genial. Estoy hablando de que un día como hoy, estos dirigentes nazis deciden lo que se llamó la solución final. A ver, cuéntenos qué es la solución final, Lana. La solución final es justamente es esconder todos estos asesinatos que ya venían dándose a los judíos y ya no podían seguirlos haciendo tan públicamente. Ahí en la calle. Ahí en la calle, pues ya era un escándalo y podía hacer que justo la población alemana empezara a verlo y a preguntarse si realmente eran los buenos. Y las ¿no? tropas alemanas, algunas de las cuales ya estaban mostrando mucha resistencia a ametrallar civiles. Sí, a familias enteras. A familias enteras. Entonces, pero no solo para esconderlo, sino para acelerarlo. Bueno, la también. solución final es al problema de los judíos. Sí. Entonces, la solución es acabar con ellos. Que es, exacto, la solución final al final es eso. claro. Es lo que hoy conocemos como el Holocausto. ¿Sabes qué? O sea, es hacer todos los campos de concentración que conocemos. Pero Y de su exterminio. idea era, o sea, claro, el exterminio, pero tienes que hacerlo escondido, no puedes hacerlo así de... Sí. Vamos Y a si es hacerlo en aquí en Polonia, la mejor. plaza, ¿no? Claro. O sea, no es como la guillotina en Francia, sino tenía que ser, pues finalmente tenía que ser escondido. O sea, Pero es cuando toman, entiendo, a ver, corrígeme, Ana, es cuando toman la decisión de, a ver, ya no se trata de segregarlos, ya no se trata Vamos de a hacerles matarlos a guetos, todos.
ya, acabemos con ellos, que no haya Acabemos más con judíos ellos. en el mundo. Esa era la idea Esa era la de idea. esto, ¿no? Y Que de ahí termine. vinieron otras ideas, como El gas. Ahí el analizan los de gas. cómo hacer experimentos los- médicos, Ajá. que hay muchísimos experimentos médicos Gemelos. con gemelos, con infecciones que se llevaban en las trincheras, Ay. cómo acabar con infecciones. O sea, hay muchísimos experimentos. De hecho, los médicos han firmado un acuerdo de no usar ninguno de esos. O sea, lo De que se esas averiguó de esos investigaciones. Claro. datos Ah. no se usan en la Pues medicina. claro, porque sería ¿no? como alentar Exacto, que en una algún momento algo así experimentación. pase, ¿no? En Exacto. humanos. Ahora, respecto a qué tomaban, la leyenda negra del nazismo dice que la cúpula del poder esotérico de Hitler, la Annenberbe, que era esta sociedad mística que mandó a unos al Tíbet, entre otras cosas, Sí. por reliquias, y tomaban ajenjo, de hecho. Sí, bueno. Lo En su tenían sano juicio, muy quién en sabe si lo secreto hubieran porque hecho. el ajenjo era algo muy asociado con los decadentes franceses del siglo Ahora, XIX, pero eso es lo que ellos tomaban. Lo increíble de la solución final del exterminio masivo de nazis, De judíos. de judíos a manos de los Los nazis, es la reacción después. Digo, todo es increíble y todo es reprobable, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en los siguientes meses, hay un enorme estudio sobre a la gente, a la población. Oiga, pero ¿por qué consintieron esto? Ujú. ¿Pero Sí, por qué? ¿Por qué? todavía nos ¿Por qué seguimos preguntando. permitieron que el nazismo fuera esto? Y entonces hay algo que se llama el efecto Bromville, porque Bromville fue un científico social inglés, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero se escribe más o menos Bromville, quien hizo este primer estudio a los meses de terminar la guerra, preguntarle a los alemanes Qué por fuerte. qué permitieron esto. Y entonces viene este efecto de negación, de sí sabía, pero yo me opuse. Y entonces resulta que si esto hubiera sido cierto, pues no habría florecido el nazismo, porque todo el mundo decía, bueno, yo sí fui un crítico del nazismo, pero si tú fuiste y tú fuiste y tú fuiste y a todos los que les pregunto fueron... ¿Cómo es ¿por que qué? ganó las elecciones? Y eso es un fenómeno de masas que hasta la fecha se sigue estudiando, Es cierto. de cómo en su momento parece una buena idea, Todos y la luego se siguen. comprobó por estudios psicológicos que no estaban del todo equivocados, que decían, no, yo sí me opuse. Quizá me opuse muy en mi fuero interno, pero es que Claro. no tenía tampoco Bueno, mucho No había para dónde mucho para hacerme, dónde ¿no? moverte. De entrada, Claro. y efectivamente, como dice Ana, el grueso de la población alemana no sabía lo que estaba pasando en los campos de concentración, incluso del ejército alemán. Ahí sí me ha tocado platicar con sobrevivientes, veteranos, y no, pues nosotros luchamos por nuestra patria, no por estos exterminios, no sabíamos qué estaba pasando. Todo Así un la tema, historia. así la historia. Un tema que Un sin tema duda rojo. un día tendremos que seguir abordando, pero hoy ya no, Ya porque se nos acabó el tiempo. Así que le damos las gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos. Y ya seguiremos haciendo este recorrido por la historia. Yo le agradezco mucho a Gracias, Pía. Carlos, Gracias, gracias, Pía. chicos. Gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a usted. Nos Muchas vemos gracias a María, nuestra productora que me está sacando la lengua. Nos vemos mañana en un programa más de 24 minutos en la historia.